Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Altísimo Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados a esta hora a través del internet. Saludando al hermano Wilson Vázquez en Bogotá. Bendecido, Wilson. Ya te íbamos a mandar el bloque de búsqueda. No te veíamos allí en la pantalla, pero gloria al Señor. Te enviamos un abrazo bendecido y damos gracias a nuestro Dios por tu vida. Saludamos también a nuestro hermano Uber Vázquez con toda la familia en la ciudad de Ibagué, con su esposa, sus hijas, su señora madre. Sean todos bendecidos. Abrazo fraternal de la congregación, de todos los hermanos para ustedes. Gracias a Dios por sus vidas y con un corazón dispuesto esta mañana para recibir de Él. Saludando también a nuestra hermana Giselle en Ecuador. Giselle, allá en Ecuador, bendecida. Si ya te llegó el sonido, por favor, repórtanos. Gracias, Señor. Ahí sí, ya salió, apenas va a entrar. Gracias, poderoso Dios. A ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo loor. Saludamos también nuestra hermana Dioselina Cano en Punto Fijo, Venezuela, con el hermano Marín, sus sobrinas. Bendecida hermana, que la palabra de Dios en este día haga su obra en sus corazones. Sean todos bendecidos y bienvenidos, porque el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso, grande y poderoso. Qué bueno, Giselle, bendecida. Qué bueno que ya estás ahí nuevamente. Damos gracias al Señor. Hubo aquí un pequeño impasse, que cosas técnicas, se cayó el internet y volvió y entrar. Dile que haga clic en televisión o en opción 2 de radio. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos para arriba. Gracias, poderoso. Continuamos en nuestro tema, la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. El título de la enseñanza esta mañana es Crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Alto y sublime Rey. Aleluya. Bendecida Giselle. Es que a veces son cosas, en Piendamó pasa mucho eso, que no tengo sonido, pastor. Y es el internet de allá que está fallando, porque acá tenemos unos monitores y ellos están moviendo los bombillitos de que sí está saliendo el audio al aire. Entonces lo que hay que hacer es, cuando eso suceda, usted se sale y vuelve y entra a la página de nuevo. Usted se sale y vuelve y entra. Sí. Qué bueno. Crucificado con Cristo es el título de la enseñanza esta mañana. Gracias, Señor. Poderoso eres. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 2,
versos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gálatas capítulo 2, versos 20 al 21. Dice así la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, les está estableciendo un fundamento doctrinal, una columna del Evangelio de la Gracia, para tener buenos cimientos. Y es que si estamos crucificados juntamente con Cristo, ya nuestro poder de decisión tenemos que irlo sometiendo a la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una persona que está crucificada no se puede de ahí de bajarse de la cruz y decir, me voy para Cartagena, voy al mar, voy a echarme una semana de vacaciones en Cartagena. No, porque está crucificado. Lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia de los Gálatas y a la iglesia del Señor Jesucristo es que cuando nosotros estamos en Cristo ya no estamos en Adán. Hello. Porque el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, espiritual. El primer hombre, alma viviente. El segundo hombre, espíritu vivificante. Y así como por un hombre entró el pecado y la muerte en nosotros, así por otro hombre, Jesucristo el Señor, nosotros recibimos la justificación de vida. Entonces Pablo por eso dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia o el ser justo delante de Dios fuese por la ley, por demás murió Cristo. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando es que si nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, el libre albedrío nuestro va a ir muriendo. Y al morir nuestro libre albedrío, escuche y retenga, vamos a ser usados por Dios. Y ya no nos va a gobernar la carne, sino que nos va a gobernar la ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, lo que está diciendo el Espíritu Santo esta mañana es que así como nos ha gobernado el pecado y la muerte por culpa de Adán, ahora la vida de Dios nos va a gobernar a nosotros por su Espíritu y por su palabra. Entonces, los que desechan la gracia de Dios, dice la palabra ahí mismo en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Del 1 al 5. Gálatas 5,
del 1 al 5. Gálatas capítulo 5. Pablo le dice así a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5, del 1 al 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué alcanzas tú a captar ahí en ese texto? Que por libre albedrío, así sea súper revelada la palabra de Dios. Aló. Súper revelada la palabra de Dios. Por libre albedrío la gente se puede volver atrás. Por libre albedrío la gente se puede apartar de la congregación. Y al apartarse de la congregación deja de oír fe. Y resulta que la salvación es congregándose. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando yo me retiro de la congregación, a mí no me venga con marrullas ni malicias que estoy yendo a Bethesda, que estoy yendo a Osana, que es que yo voy a una adventista el séptimo día que queda ahí en la esquina de la cuadra y no tengo que agarrar transporte. Y allá también hay revelación, y allá también hay palabra. Así han caído de la gracia unos hermanos en Piendamó. ¿Por qué? Porque siempre han andado es en sus deseos y en lo que a ellos les parece, y desechan la gracia de Dios. Entonces hay unos hermanos que han andado en la alianza cristiana de allá de Piendamó, que porque iban a llevar la palabra de gracia a convertir al pastor y a esos hermanos a la gracia, y los convirtieron fue a ellos. Como dice Dios, que no seamos apóstatas de la fe. Dice, no os convirtáis a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros. Los religiosos. Entonces hay una palabra profética que Dios soltó por mi boca. Dios habló por mi boca ya en Piendamó. Y yo les dije, Nelson Mina no es pastor. Y lo que le está causando es un gran problema a la iglesia de Piendamó, porque se ha venido a estorbar como una piedra de tropiezo, a estorbar lo que Dios quería hacer con ese pueblo, y Dios me estaba usando a mí. Y les dije, y Dios me va a volver a traer a Piendamó en el tiempo de Él. Yo voy a volver, ya estoy allá. Y se está viendo las vidas destruidas de las personas. Personas que ya se han acercado a mí y me han dicho, no, pastor, es que eso de empresarios millonarios, estamos llenos de deudas, con gotagotas. Y entonces él mismo le está predicando que nada de deudas, nada de préstamos. Y hay un señor que es carnicero y dice, yo no tengo cómo comprar una vaca de contado. Yo saco esa vaca a crédito, vendo la carne y según lo que voy vendiendo voy pagando la factura. Y este señor se la pasa es guerreando con esa fama ahí. Y la esposa también en angustias, en afugias, pagando deudas. Entonces ahora ya no van a ningún lado. Ni se congregan allí, ni en la alianza, ni en ninguna. Están ¿qué? Frustrados contra el evangelio. Usted sabe que cuando uno desecha la gracia de Dios lo agarra la amargura, papá. Y usted sabe que la raíz de amargura, ¿recuerda cuando vimos la raíz de amargura? Es una contaminación a tu mente, a tu corazón. Que tú no hablas nada bueno. Por eso dice Pablo, por ella,
muchos van a ser contaminados, porque cuando llegue esa persona, donde llegue, va a hablar mal de Dios, va a hablar mal del Evangelio, le va a echar la culpa a los hermanos, le va a echar culpa a la congregación, le va a echar la culpa al pastor, y se justifica con todo el mundo, se lava las manos, pero nunca reconoce su condición. ¿Qué han rechazado qué? La gracia de Dios. No les agrada la gracia de Dios, porque tienen compromisos con un poco de cosas, y la palabra de gracia comienza Dios a hablarles y a desnudarles el pecado, que tienen que ser transformados, que tienen que ponerse serios con Dios, que tienen que ser fiel en congregarse, que no pueden dejar de oír la fe, porque esta es la palabra implantada que puede salvar tu alma. ¿Qué pasó? No, yo soy predestinado, ya soy salvo. Ya Dios me tiene inscrito en el libro de la vida. Dios miró al fin del siglo y me vio salvo. Ya me salvé. Y no tienen doctrina. Hablan eso nomás. Ellos no tienen fundamento, no tienen doctrina, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que desnuda en ellos de que no tienen nada? Cuando les llegan las aflicciones. Cuando les llegan las aflicciones son personas igual o peor que las del mundo. Porque tiene más esperanza uno que no se congrega muchas veces. Y dice, yo sé que mi Dios proveerá, aunque sea dice eso. Yo sé que Dios me va a ayudar. Hasta un dicho dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo no me voy a estar eternamente así en esta aflicción. Yo no voy a estar eternamente así en esta situación, en esta crisis. Y en cambio, los que han recibido palabra, a la hora de la aflicción se les olvida la palabra, no la confiesan. Aló. Se olvidan lo que Dios ha dicho. Entonces no hay una actitud de ¿qué? De fe. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en el corazón de ellos. Porque esos son los que creen que ellos se arrepienten a la hora que ellos les da la gana. Cuando el arrepentimiento lo produce es Dios. ¿Y para qué el arrepentimiento, pastor? El arrepentimiento es para tu salvación. Dígale que está a su lado, el arrepentimiento es salvación. Ahorita te lo voy a mostrar por la palabra. Que nosotros no podíamos, ¿qué? Hacernos justicia a nosotros mismos y arrepentirnos nosotros mismos y obedecer nosotros mismos y tener fuerza de voluntad nosotros mismos y el libre albedrío de nosotros mismos, lo que nos hace es ponernos bien lejos de la presencia de Dios. Por eso Pablo está diciendo, y no vuelvan otra vez para atrás, no estén sujetos al yugo de esclavitud. Dime, Nelson. Bendecido que las personas a veces por no decir la palabra, entonces dice que ellos aman a Dios a su manera ya, con la religión que llevan. Sí. Si usted supiera que el portero es mi Señor Jesucristo, el que dice quién pasa y quién no pasa, si usted supiera el tiquete que le hacía, usted ni hablaría así, ni hablaría así, ni hablaría así, porque el tiquete, él es la puerta estrecha, él es la puerta estrecha. No. Amén. No sale bien. Dale ahí, Nelson. Aló. Sí. 1, 2, 3. Que dice, diciendo que ellos aman a Dios a su manera, que está contigo. Si usted supiera que el portero es mi Señor Jesucristo y esta puerta es muy estrecha y el que dice quién pasa es Él. Ni Amén. el hombre siquiera le pertenece a hablar esas cosas. Así que, Amén. siquiera el hombre le pertenece. Él es la puerta y esa puerta es estrecha. Y bien Así estrecha, es. mejor dicho. Así es. Entonces, Pablo, exhortando a la iglesia de Gálatas, les dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? La ley de Moisés. Ese era el yugo, era la religión que la gente se regresaban y se volvían atrás. Entonces, el volverse atrás, hoy día, nosotros nunca practicamos ley de Moisés, ni matamos corderos, ni hemos practicado nada de esas cosas, ¿cierto? Pero sí fuimos católicos. Aló. Entonces, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud, es que yo estando en esta palabra, me vaya a los adventistas del séptimo día, a guardar el sábado. Y tú sabes por qué muchas personas se meten en los adventistas, atraídos por unas sanidades que hacen ellos, con frutoterapia, y tienen allá en Piendamó,
hay como un hospital de sanación de los adventistas. Y entonces llevan gente allá y, por ejemplo, le hacen la frutoterapia y entonces desayuno, 2 rodajas de piña y papaya y frutas y entonces la gente empieza a sentirse bien y todo eso. Y entonces Elena de White, la profeta de ellos, no seguían por lo que dice la Biblia, sino Elena de White dijo, la profeta, una señora que ya se murió hace tiempo y dejó establecidos unos reglamentos y mandamientos de hombres, y todavía la iglesia están sujetos a las cosas que el Espíritu dice que le reveló a esa señora, ¿sí? Así mismo son los de William Soto Santiago, los de el ángel de Jesucristo, Apocalipsis 22:5, William Soto Santiago. William Marion Branham, muerto también, es un muerto. Es como si yo me llegase a morir y ustedes cojan esos CDs que están ahí grabados y bueno, el pastor Carlos Daza dijo, le vas a poner este CD del 2005 para que vea lo que él dijo. Así pasaba con las epístolas de Pablo. No es que Pablo nos escribió y Pablo dijo, porque nunca el ser humano tiene a Dios como número uno. Que los que hablamos no somos nosotros los hombres. Que ni aún Jesús dijo eso. Jesús dijo, la palabra no es mía, sino el Padre que me envió. Si ustedes no creen a la palabra, tienen problemas con aquel que me envió, porque eso fue lo que él mandó a decir. Yo no vengo sino a hacer el mandado, les decía Jesús. Ustedes y yo tenemos que entrar a la línea de la guía del Espíritu Santo. De que si yo me muero el día de mañana, ustedes sepan que Dios continúa con la iglesia y que Dios va a levantar su profeta y el que él va a usar para que esta palabra siga, corra y sea glorificada. Amén. Dice el verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Verso 2. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, oiga bien, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. ¿Y dónde está la fe de los que se retiran? No han vivido fe. El justo por la fe vivirá. No han vivido fe. No han pasado por la candela que Dios tiene que pasarlos. Porque en Encuentro con Dios, el programa del jueves, hablamos del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Bautismo que la iglesia no ha entendido. ¿Sí? Pues bueno, y si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué fallamos? Porque no somos guiados. Porque hay libre albedrío. Porque hay proyectos ¿qué? Hay proyectos humanos. ¿Sí? Hay proyectos humanos. ¿Y qué hay en los proyectos humanos? ¿Qué queremos alcanzar nosotros allí? En esos proyectos, dinero, posición económica. ¿Sí? ¿Qué ves tú ahí para el espíritu? Nada, ¿verdad?
Yo no conozco hombre, como nos compartía Kelvin el jueves, Eclesiastés 7:20, lo que dijo Salomón, no conozco hombre que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces ahí cuando peca, es Dios mostrándole que él no es bueno, porque Dios buscó uno bueno y no había, por eso tuvo que mandar a su hijo. Buscó uno obediente y no había ese obediente, por eso tuvo que enviar a su hijo. Buscó justo y no había ni uno, por eso tuvo que enviar a su hijo. Aló. Entonces, Dios lo que nos está es que crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Él le va a producir muerte al yo. Y decíamos que Él es el que te va a hacer menguar. Tú no vas a menguar porque diga, hay que menguar para que Cristo crezca. Puedes cantar la canción, que muchos la han cantado y ¿dónde están aquí congregados hoy? Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad y al otro día te la quito. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Uy, qué letra tan bonita, qué palabras tan bonitas, pero ¿dónde está la revelación de eso? La revelación no llega porque eso hay que vivirlo. La palabra de Dios dice, cantad con entendimiento. O sea, póngale cuidado a usted, qué es lo que usted está cantando. Medite en esas palabras que está cantando. Usted no haga eso en las emociones. Todo lo que tengo es tuyo. Pero vamos a la vivencia y no es así. Nuestras vidas son de Cristo. Aló. Él las compró a precio de sangre. Entonces, si yo desecho la gracia, de la gracia he caído. Pastor, ¿se puede caer de la gracia? Mira, lo dice la palabra. Porque estos, por guardar una ley, se echaban para atrás de lo que Pablo les enseñaba y les predicaba, y le creían más a los judíos y le creían más a los ritos. ¿Sí? Le creían más a Pedro, que porque Pedro anduvo con Jesús y Pablo no. Le creían más a ellos. A Santiago. Santiago fue el que dijo, me ha parecido bien a mí y al Espíritu Santo que los gentiles se abstengan de comer rellena, de lo ahogado y de sangre. Entonces, por ese texto bíblico, de esas palabras que las dijo Santiago en su carne, hay un poco de gente que no come morcilla, ni carne, ni choncho, no come bandeja paisa, porque eso es inmundo, comer eso. ¿Sí? Y eso es lo que hay en los judíos. Los judíos aplican la ley levítica. Yo estuve en un seminario donde un hombre estaba diciendo cómo comerse el pollo. Y decía, el pollo no se puede comer sin sacarle el nervio asiático. ¿Dónde está el nervio asiático en el pollo? Aquí por el muslo y el contramuslo. Que no toman agua de la llave porque eso tiene cloro. Que esa agua es mala. La comida kosher. Cuando ustedes le hablan de comida kosher, ya saben qué es eso. Hierbas, culantro, perejil. Sí, es verdad que esas comidas son saludables. Esas comidas son saludables.
¿sí? Porque las cosas se comían asadas, carne asada con una ensalada, con verduras, ¿sí? Usted ve muy poco a un judío gordo. El judío que practica es ese. El judío gordo es porque está descuidado. No, ya está por acá y ya come bandeja paisa y... Hello. Yo tuve una charla con mi hermano Uber cuando estuve en Ibagué y aprendí lo que a él le enseñaron, que lo que pasa es que uno consume más calorías que las que le deben de entrar al cuerpo, ¿sí? Entonces tú te llenas de ese poco de calorías, harina, gaseosa y una cosa y lo otro, chocolatina, hamburguesa, perro, bueno, todas las harinas. Entonces te llenas de esas calorías y resulta que nosotros no las quemamos. Entonces ya se nos van acumulando en grasa y nos ponemos pipones y barrigones por eso. Entonces por eso es que los médicos lo mandan a usted a caminar y le cambian la dieta alimenticia. Se la cambian. ¿Estamos claros? Entonces es eso, hay que, no podemos agarrarnos a comer y dormir, nos ponemos como un choncho. Hay que hacer ejercicio para quemar esas calorías. Se afecta el tracto intestinal. Y pues nos enfermamos. Eso produce una cantidad de enfermedades, se le sube a uno el colesterol, se le suben los triglicéridos, se crea un sobrepeso, ¿sí? Cuando hay sobrepeso empieza a molestar la presión arterial porque esas arterias están llenas de grasa, no hay una buena circulación y le empieza a pasar eso. Yo escuché a un pastor de esos de liberación diciendo: hermano, tenga mucho cuidado con lo que usted come porque el diablo mata a la gente por la boca. Y tú tienes que venir al ministerio de liberación para sacarte ese demonio de glotonería. Déjeme decirle, hermano, que eso es un demonio de glotonería. No, la Biblia dice que la glotonería es obra de ¿qué? De la carne. Porque por falta de guía del Espíritu es que el pecado nos ocasiona todas esas cosas. ¿Sí? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Nosotros no sabemos que no podemos meterle al cuerpo todas esas calorías y sin quemar eso. Y eso es así, hermano, porque yo recordé cuando yo iba al gimnasio con el hermano Alexander Gómez y el instructor, el profesor que teníamos nosotros, nos mandaba unos batidos. Y un batido se componía, compramos 1 kilo de mora, 1 litro de leche, licuábamos esa mora con esa leche, aparte poníamos a cocinar unos camarones con papita amarilla de la pequeñita. Cuando eso estaba cocinado ahí, se le echaba ese jugo de mora, esos camarones, toda esa papa, todo eso allá adentro, un trago de brandy, nuez moscada, cola granulada, maní molido, y eso quedaba como una compota. Nos lo comíamos con cuchara. A los 10 minutos, uno hasta en las cejas hacía, uno así, aquí en las cejas hacía. Botaba, empezaba uno a sudar, entonces me decía, vámonos a quemar esto. Y nos íbamos al gimnasio 1 hora de aeróbicos. Y ahí bajábamos al salón de pesas. Teníamos que ir siempre a aeróbicos primero, 1 hora, a brincar, a bailar allá. Con el trance, haciendo ejercicio, y 1, y 2, y hágale, mano, 1 hora de eso. Y ahí uno hizo, ahí chorreaba la gota uno en esa hora y todo. Y de ahí sí nos bajamos a las pesas, hacíamos un poquito de bicicleta para las piernas.
Y si íbamos a trabajar pecho, pues entonces hacíamos los ejercicios para pecho. Y si era espalda, pues hacíamos los ejercicios para espalda. Y todo eso, pero había que hacer ejercicio a la lata porque había que quemar todas esas calorías de ese batido que uno se metía. Entonces, el músculo se fortalecía y por eso se iba poniendo uno como pollo gigante. Asimismo es el alimento espiritual. El apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, ¿cierto? Para poco aprovecha el ejercicio corporal. Porque él está hablando de espiritualmente, para nada, porque la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, dice San Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Les dijo Jesús, mis palabras, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando usted rechaza la palabra de Dios, le pone pirinolas a la palabra de Dios para no aceptarla, para no recibirla, resulta que Dios envió la palabra que hiciera algo en nosotros. Él dijo, ella no volverá a mí vacía, sino que será ¿qué? Prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Y resulta que se la envía a Carlos Daza y a Carlos Daza no le gusta lo que Dios dice. Entonces Carlos Daza no la recibe, por revelada y super revelada que venga. Aló. Libre albedrío. Pensamientos ¿qué? Engañosos, lógicas, razonamientos, argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa rebeldía que se levanta contra el conocimiento de Dios. Como le digo, por eso es que Dios nos quita las muletas. Porque Él es el que nos va a guiar y nos va a dar la fe. La fe nos la va a dar es Dios. Nosotros no tenemos fe. Si hubiésemos tenido fe, por demás murió Cristo también. Aló. Y habíamos sido justificados por esa fe que teníamos. Pero el problema es que no tenemos fe porque por un hombre entró el pecado y la muerte a nosotros. Pero por otro hombre, Jesucristo, vamos a ser restaurados a la vida que teníamos en el principio antes de caer en Adán. Entonces, al volver a esa vida, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Escuche, y Dios no quiere que el pecado se enseñoree de usted. Vamos allá a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Lo tienen todos? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hay que entender la gracia. ¿Qué es la gracia para ti, Nelson? Es un don que Dios nos regala. Y ese don se basa en que vamos a recibir por gracia lo que Dios ha hecho. Para ti, le dice, un favor inmerecido. Para ti, Piedad. Eso. Nelly. Harold. Un regalo que no merecemos. Luneri. Algo inmerecido. Rubén. Dios. Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Muy bien. Miguel. Arriba. La gracia de Dios haciendo en los hijos de Él lo que Él desea.
La gracia es el poder de Dios haciendo en los hijos de Él lo que Él desea. Sí. Eso es así. El fundamento de la gracia es que lo que tú no puedes, Dios lo puede. Vuelvo otra vez. El fundamento de la gracia es lo que tú no puedes, Dios lo puede. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabe que hay una naturaleza que no nos deja agradar a Dios, ¿verdad? Y mire que cuando vemos doctrina, ¿qué es doctrina? Un conjunto de enseñanzas, plural, conjunto de enseñanzas que se entrelazan entre sí, la composición de las partes para reunirse en un todo. Entonces hay una cantidad de gente que ya se creen salvos y... Dime, Miguel. Pásalo, Rubén. Ahí está. Nosotros estamos convencidos, pastor, que la gracia... Nosotros estamos convencidos que la gracia es un poder que Dios nos ha dado. No. No, la gracia no es poder que Dios nos ha dado. Eso es una mentira. Así es. La gracia es un poder de Dios para Él hacer en nosotros lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Sí, lo que a Él le Eso agrada. es Hebreos 13:22, lo que está diciendo el hermano. Dice que Él los haga ¿qué? Aptos para toda buena obra. Entonces, Dios nos trae aptos. Entonces, Pablo, cuando entendió eso, declaró esa palabra con la que iniciamos la enseñanza, Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, el resto de vida que me queda, voy a vivir por fe en el Hijo de Dios. Amén. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, donde dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es por lo siguiente. Lea conmigo Romanos 6 del 1 al 7. Romanos capítulo 6 del 1 al 7. Gracias, Señor. Aleluya. Santo eres tú. Dice así la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oído. Está diciendo que si vamos a pecar para que la gracia abunde. Porque como por allá hay una escritura que dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a pecar y a pecar y pecar para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿qué? Al pecado. Eso es lo que Pablo recibió por revelación de Jesucristo. Le dijo, Pablo, tienes que morir. Aló. Yo creo que Pablo contestó, ¿y morir a qué, Espíritu Santo? Tienes que morir a la vida terrenal, Pablo. Y tienes que poner la mira en las cosas de arriba, Pablo, y no en las de la tierra, Pablo. Si es que has resucitado juntamente con Cristo, Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, Pablo. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Para qué? Para que cuando Cristo se manifieste, vosotros también seáis manifestados juntamente con Él
Entonces, ¿qué sucede? Imagínate. Yo sé que Dios tiene el deseo de manifestarse, pero la iglesia no está preparada para esa manifestación. Dios tiene que corregirla y disciplinarla y enseñarla. Porque nosotros creemos un poco de cosas. Mucha gente llega a las iglesias y llegan es con una fe de un Dios que les resuelva un poco de problemas en que se han metido. Por su libre albedrío, por sus proyectos humanos, por sus malas decisiones. Entonces hay que morir a eso. Porque Jesús dijo, el que pierde o muere y pierde su propia vida terrenal, hallará la verdadera vida. ¿Sí? Dice, pero el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera andar en sus propios deseos, morirá. Entonces, diga, muertos al pecado. Si estamos crucificados juntamente con Cristo, estamos muertos al pecado. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tercero, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos entienden ese texto? Bautizados en su muerte, no en agua. Por eso es que Pablo se veía que sepultado juntamente con Cristo. Aló. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando el Señor resucita a una nueva vida. ¿Sí? Número 1, Jesús ya no se ve, no se toca, no se palpa. Aló. Ya resucitó. ¿Sí? Ni tampoco ya es Jesús, sino Jesucristo. Nombre sobre todo, nombre, que se lo dieron ¿por qué? A causa del padecimiento de su muerte. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué fue el obediente? Porque tú y yo no podíamos obedecer a Dios. Por eso cuando se me levanta un pensamiento malo que es contrario a lo establecido por Dios, dice Pablo, traigan ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No reciba ese pensamiento, rechace ese pensamiento, rebélese contra ese pensamiento, diga, no voy a hacer esto que mi mente está diciendo. Porque ahí no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Te lo voy a ilustrar. Por ejemplo, una persona me ofende. ¿Sí? Una persona me ofende. Y entonces yo digo, sí. Y entonces, ¿qué es lo que se está creyendo? Esa persona. Ahora yo verás que le voy a hacer esto, esto y esto y más esto. Te pregunto, ¿eso es guía del Espíritu Santo? De la rabia, ¿verdad? Aló. Está tomando una decisión ¿en qué? En ira, en rabia. Y eso luego se vuelve amargura, bendecido. Oído. Y eso no es la gracia de Dios. Entonces muchas personas toman decisiones así, de esa manera. Por eso es la tasa de divorcios tan enorme que hay. Que la gente dice que los matrimonios son ¿qué? Desechables. No es que sean desechables, sino que esa gente se metieron a matrimonio en las emociones. ¿Sí? Mi papá decía, cuando uno era adulto a los 21 años en ese tiempo. ¿Sí? Yo tengo una fotico de 17 años con el corte de Beto, calvo acá con la motica, zapatos grulla,
unas mediecitas por aquí, arribita del tobillo, pantalón corto de prenses, camisita blanca, calzonarias, con 17 años. Y me dijeron, sonríe, y le saqué la lengua. Grandote de 17 años estoy ahí, porque era adulto uno a los 21 años. Entonces, papá cuando lo veía uno conversando con una amiguita muy de seguido, y siempre que venía lo veía con la misma y todo, entonces lo llamaba a uno y le decía, venga joven, yo te estoy viendo mucho con esa muchacha, no la vas a ir a embarrar, que vos no sabes ni limpiarte el rabo todavía. ¿Ya tenés trabajo para mantener tus hijos? Aló. Esa muchacha tiene su familia y la llegas a perjudicar, te metes en un proceso. Porque ahora se vienen los hermanos, viene el papá y todo el mundo, bueno, ¿se va a casar o no? Y lo hacían casar, ¿sí o no? Bueno, es como ahora que preñan y salen y se abren. Luego venían y, que la embarazó. ¿Quién es el papá? Sutano de tal. Y venía un señor calvo con una barbota y una 3 canales aquí colgada. Venía con su machete, ¿sí o no? A conocer el personaje que le embarazó a su hija, ¿sí o no? Y venía y se sentaban las dos familias y sentaban a la pipona ahí y sentaban al que la preñó al lado. Bueno, ustedes dos la embarraron y todo eso. Hay veces los viejos tenían plata, el papá de la muchacha o el papá del muchacho. Y decía, ahí hay ese cuarto para que se metan a vivir allí. Y todo eso. Y usted va a trabajar construcción, no sé qué va a hacer, para que responda por su hijo y mujer. Y responda por lo que hizo. ¿No era así? Por eso era que a mí me gustaba eso de ser adulto a los 21 años. Hoy en día, mire el problema que tenemos con esos menores. Eso lo pasaron a los 18 de los políticos para que uno vote. Para eso es que hicieron eso. Pero usted ve gente de 18 años y son unos niños completos, tanto hombres como mujeres, inmaduros. Y la inmadurez empieza por decir, yo ya soy un adulto, ya tengo 18 años, bueno, va a comprar un remesa, mijo, que aquí no hay más comida para usted. Usted es un adulto, va a trabaje, aló. ¿Sí o no? Ya tengo 18 años, ya me mando. Entonces, ¿qué sucede? Que sea como sea, esos viejos nos colocaban principios a nosotros. Entonces el matrimonio era algo que uno lo veía, que yo eso lo veía lejano, porque otra cosa que le decían a uno era, resuelva su situación económica, haga una carrera, estudie, también le decían los viejos a uno. Cuando cumplió los 21 le hacían una ceremonia a uno, ahora sí los dejaban arrimar, donde los mayores y hasta botella de aguardiente compraban ese día y le zampaban a unos carretilleros de ojos dobles. Usted ya no es que cumplió 21, usted ya es un berraco, mijo, usted ya tiene que ser un varón, tómeselo. Y se mareaba uno. Yo recuerdo que un tío me dijo a mí una vez, mi hijo, vea, esta botella de aguardiente es para uno tomársela. Pero esta botella no se lo puede tomar a uno. Nunca vaya a ser esclavo de esto. Nunca vaya a ser esclavo de esto. Pero ¿qué pasa? Ese consejo tenía que pasar porque la naturaleza que había dentro de mí iba a ver que la rumba era chévere, que el mundo era muy sabroso, que andar de un lado para el otro y tomar trago y fumar y hacer y deshacer era una vida muy sabrosa. ¿Sí? Fiestas de 3 días. Que había plata para eso.
¿Se imagina que hay fiestas que empezaron anoche y esta es la hora que todavía están dándole a eso? ¿Ah? Tomando caldito a esta hora para seguirla. Entonces la gente se metía al matrimonio, porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y por esas cosas, ¿no? Que se adelantaban y entonces embarazaban a la muchacha y dijimos, tiene que casarse. Y lo hacían casar. A mi hermano de los menores, a Jair, le tocó así. Lo hicieron casar menor de edad. Entonces era que ningún cura lo quería casar a ese hombre. Por allá uno del barrio obrero fue que hizo el favor y esa suegrera tiene que casarse porque la embarazó. Y eventualmente, casado y todo, eso no funcionó. Y no funciona porque bendecido. Porque yo puedo irme a una discoteca esta noche. Yo voy con mi mente de rumba, de conquista, de conquistarme una pelada por ahí. Las mujeres van en la misma de conquistarse un chico. Y se conocen y el mismo día que se conocen van y se acuestan y queda embarazada. Se conocieron esa noche y esa noche se acostaron y la embarazó. Yo pregunto, ¿hay amor ahí en esa relación? De dos personas que se conocieron la misma noche y la misma noche se acostaron. ¿Qué les pasa a esas personas? No, es que la embarazó, tiene que casarse. Entonces, pácata, lo hacían casar. Se iban allá sin conocerse y entonces se conocían, era allá viviendo bajo un mismo techo. Entonces eso era un infierno, tanto para ella como para él. Un matrimonio forzado por un embarazo, que ninguno de los dos andaba buscando eso, sino que la irresponsabilidad que produce el pecado, que está viendo que se va a hacer un daño a uno mismo, pero resulta que como hay un deleite en eso. ¿Se acuerdan de Moisés, que dice que Moisés rehusó a los deleites temporales del pecado? El pecado tiene un deleite. Entonces Dios sabe que como eso tiene un deleite, Dios es el que tiene que coger la espada de doble filo y producirle muerte a nuestro yo, para que digamos, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Es la palabra en el proceso que va haciendo la obra. Va haciendo la obra. Y eso es lo que pasa en los matrimonios. Matrimonios forzados, matrimonios por una situación, matrimonio por aquí, matrimonio en las emociones. Y entonces cuando ya empiezan a vivir allá, ya no se la llevan bien esas dos personas. Ya el uno quiere controlar al otro, reclamar. Ya empieza esa mujer a reclamar porque ya tiene un hijo. Es que usted no puede seguir en su equipo de fútbol y yendo de todos los domingos a jugar fútbol porque usted ya me tiene a mí y tiene un hijo. Retírese de torneo de fútbol, de poco de borrachos. ¿Sí o no? Y entonces el tipo dice, vea, mija, vea, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer, me voy a jugar. Coge los guayos y sale. Y viene chapeto por la noche. Y entonces por acá están las hermanas, hay veces hay suegras, y vos te vas a aguantar eso, y vos le vas a aguantar eso, y hasta cuándo te vas a aguantar eso, hasta que ya estalla, decimos, no, lo mejor es que nos separemos, eso es lo mejor. Mi papá le decía a uno, vea, lo estoy viendo mucho con esa muchachita de tal lado y todo eso, y le voy a decir una cosa, esa niña ahí donde usted la ve tiene asegurado desayuno, almuerzo, comida, tiene su salud, su seguro social, tiene todo con su papá allá. Usted quiere ir a pendejear, creo que le decía otra cosa a uno, quiere a huevonear,
hacerse cargo de eso. ¿Quiere pagar? Hágale. ¿Ya conseguiste trabajo? No. Entonces hacele que te metes en camisa de 11 varas y van a pasar trabajo vos, tu hijo y esa mujer, porque vos sos un irresponsable. Y uno lo pensaba, y uno decía, no, yo hasta que económicamente no, ¿sí?, esté bien, no me meto. Pero el pecado produjo en mí toda codicia, aunque la ley dijera, no codiciarás. Tomando ocasión por medio del mandamiento, me engañó y me mató. Entonces a uno lo que más le decían no, se le manifestaba esa carne a uno. Porque eso fue lo que la ley hizo, venir a qué, a estimular el pecado. Pero ahora, ¿qué hace la gracia? La gracia ahora te sepulta la vida pecaminosa. Aló. ¿Para qué te sepulta la vida vieja? Para que vivas la vida nueva en Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos ahí en el capítulo 6. Les dice, ¿o no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo será en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuánto lo entienden? Nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros le servíamos al pecado, nosotros éramos deseos engañosos por esas emociones. Ahora no, ahora estamos en el redil y Dios lo que va a comenzar es a hacerte menguar eso, que eso vaya menguando, que tomemos mejores ¿qué? Decisiones con sabiduría, con los pies aterrizados, bien arraigados, no andando en arena movediza. Que no andemos como tocando y palpando a ciegas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago o no lo hago? No, Dios es todopoderoso para guiarnos por su Espíritu y darnos la certeza y la seguridad de que Él está haciendo en nosotros. Entonces, ese bautizado, la palabra bautizo, allí es la palabra baptizo, la palabra griega baptizo, P antes de T, baptizo. Y significa ser sumergido en. Dice el idioma griego que si yo tengo un balde con tinte y yo voy a teñir una toalla, cuando yo estoy metiendo la toalla allá en el balde donde está el tinte, eso se traduce como bautizado. ¿Sí? Eso se traduce como bautizados. Entonces, mire, el Espíritu Santo, bautizados en Espíritu Santo, quiere decir sumergidos en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Hello. Bautizados en el Espíritu Santo es sumergidos en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Pero resulta que dijeron en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Fuego. Vaya conmigo a Lucas 12:49. San Lucas 12:49. Gracias, Señor. Santo eres. Lucas
¿Lo tienen todos? San Lucas 12, 49 y 50. Dice así la palabra: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? 50, verso 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fuego vine a echar a la tierra. Candela. Dice Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo, conocerlo a Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo a la tierra? Aló. Y vamos a ser sumergidos también, bautizados en fuego. ¿En el fuego de qué? De la palabra. ¿No es mi palabra como qué? Como fuego. Entonces, ¿qué sucede? Que como la palabra es fuego, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene el fuego de prueba? Se cumple la palabra que Dios le dio a Jacob, a Israel, allá en Isaías 43, le dijo: y si por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarás. Entonces, las aguas, la tempestad, los ríos, los vientos, los montes, son simbología de situaciones difíciles, adversidades y aflicciones que vamos a pasar. Eso es lo que Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos y ríos y tempestades y golpearon con ímpetu, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, este fuego, cuando estamos sumergidos en el fuego de la palabra, allí morimos nosotros. Hello. ¿Por qué morimos allí? Porque la llenura del Espíritu no es una decisión tuya. Hello. La llenura del Espíritu no es una decisión mía. Es decisión de Dios, es manifestación de Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? Diga, es una gracia. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo yo recibo fe? Yo recibo fe gratuitamente, Dios me la da gratuitamente, no me cobra nada. Aló. No tengo que hacer nada para poder recibir fe. Dios la va a dar por su Espíritu. Entonces, bautizados en ese fuego, el fuego lo que hace es purificar. Aló. Y el Espíritu Santo dice que Jesús, dice Hechos 10:38, que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y poder. Jesús fue ungido con Espíritu Santo y poder. Entonces eso es lo que necesitamos tú y yo. Ser ungidos con un poder mayor que el poder del pecado, para que el poder que es mayor que el pecado no se enseñoree de nosotros y el pecado no nos tenga más de esclavos y de siervos del pecado, sino que nos lleve a la justicia de Dios. ¿Cuánto lo entendieron? ¿Hay algo ahí del libre albedrío tuyo? No, lo está haciendo Dios. Dios es el que hace en ti lo que tú no puedes. Vuelvo otra vez. Gracia es Dios haciendo en ti lo que tú no puedes. Los prepotentes, los soberbios, dice Dios, yo resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. Porque el humilde es el que reconoce su condición, que no puede y necesita de Dios. Amén. Vamos allí a Hechos, capítulo 16.
versículos del 1 al 18. Hechos 16. Gracias, Señor. Que tu poder, Señor, nos ayude y haga menguar estos malos pensamientos, pensamientos de la carne, pensamientos pecaminosos. Todas estas cosas. Aleluya. Hechos 16 del 1 al 18. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, para circuncidar a ese muchacho. ¿Qué dice allí? ¿Lo circuncidó para agradar a quién? ¿A Dios? ¿Por qué lo circuncidó? ¿Por causa de quién? De los judíos. O sea, no, Timoteo, ven, yo te circuncido para que ellos no tengan nada de qué pegarse. Y Pablo cada rato hacía eso, por allá se metió en un templo a hacer el rito de la purificación y hasta les pagó el sacrificio a unos tipos, y allá estaban con las 6 tinajas de agua haciendo el rito de la purificación y los lavamientos. Y dice la palabra que unos judíos que venían de por allá de Asia, cuando vieron a Pablo allá dentro del templo, dijeron, ¿qué hace este hombre profanando el templo? Y lo iban a matar. Y resulta que un profeta llamado Agabo le dijo a Pablo, préstame el cinto, préstame el cinturón. Y se amarró de pies y de manos el profeta y le dijo, así como estoy amarrado de pies y manos, así van a amarrar al dueño de este cinto, no vayas a Jerusalén. Después unas niñas, unas mujeres profetizas, llorando le dijeron que el Espíritu decía que no fuese a Jerusalén, y él dijo, pero ¿por qué no puedo ir donde mis compatriotas? Libre albedrío. ¿Qué me impide que yo vaya a Jerusalén y le hable la gracia a esos judíos? Y entonces se fue allá y se encontró a Santiago, y Santiago le dijo, no, pero vos para poder entrar al templo, vos tenés que hacer el rito de la purificación y matar el chivo y todo eso para que ellos vean que tú eres guardador de la ley y te puedan dejar hablar gracia, Pablo. Entonces ese cuentico de que no, yo estoy asistiendo al Adventista del 7º día porque es que yo les voy a hablar gracia allá para que conozcan la gracia. Mentiras. Dios no te ha mandado. Quiso Pablo, quiso usted irse a meter al Adventista. Quiso usted meterse a los pentecostales. Quiso usted meterse a la bautista que queda en la esquina de su cuadra. Quiso usted apartarse de la congregación. Quiso usted hacer lo que le viene en gana. Quiso usted andar como usted quiere andar. Quiso usted no establecer principios de Dios en su vida, sino seguir viviendo la vida vieja. Entonces, después le echan la culpa a Dios de lo que les pasa. Y resulta que es que no quieren andar como es digno del Señor. Pablo aquí agradando a los hombres, porque Pablo tuvo un crecimiento. Quiso Pablo, verso 3, que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces esto es un proceso, eso para predicar esa palabra es como ahora. ¿Cómo hago yo para entrar a predicar en Bethesda? Decime, con este evangelio.
Eso es correcto, Nelson. Si no es Dios el que está haciendo o quiere hacer allá, a usted lo pueden seguir hasta matando. O lo meten preso como a Juan. Aló. Hasta la cabeza te la pueden cortar. ¿Cierto que no cabe esta palabra allá? Ir a decirle a Enrique Gómez, ahora mismo desciende todo espíritu. Enrique, eso no es así. Si llevo tantos años y tengo una de las iglesias más grandes de Colombia. Entonces Pablo andaba haciendo cositas de la carne de él, agradando a los judíos y por aquí y por allá, para que los hagan entrar a hablar en las sinagogas y hablarles la palabra. No, eso era la carne del apóstol Pablo. Por eso Pablo tuvo ¿qué? Un crecimiento. Usted imagina, él circuncidó a Timoteo, ¿cierto? ¿Dónde hacía la circuncisión? ¿Ah? En el pene, bueno, exacto. Y se circuncidaban nomás a los hombres, a las mujeres no. Eran incircuncisas. Hello. Entonces imagina usted a Pablo llegando con Timoteo a Damasco. Y a la entrada de Damasco salieron unos judíos piadosos, guardadores de la ley de Moisés. Y le dijeron, Pablo, ¿y este joven qué? No, este joven ya fue circuncidado. Muestre a ver, muestre a ver. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Oye, que yo no creo que le daban un carné para decir yo soy circuncidado, ¿sí o no? ¿Ah? Imagina usted que usted ya fue circuncidado. Sí, a mí me circuncidaron en tal fecha. Muestre a ver. Muestre a ver, vemos la circuncisión. Dice la palabra, verso 4, y al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. ¿Qué les calcinaron ahí? Su libre albedrío. ¿Y por qué Dios prohibió si el evangelio es para todas las naciones? Y la orden de Jesús fue id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Ah? Así dicen los testigos, ¿no? De Jehová. Mire lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza a guiar? Y para allá no, ahí no hablen la palabra. Tú y yo tenemos que llegar a ese estado. Porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que Dios nos está mostrando el ambiente pesado que hay en ese lugar y adentro Dios nos está diciendo en el interior, aquí no. Y nosotros, no es que la gracia, no es que esta palabra, no es que eso no es así, es que no es que el ayuno no es así. Y todo, ¿cómo así? Si yo ayuné y mi mamá es sanó, hombre, ¿qué te pasa? El ayuno es poder. No, que la Virgen, si la Virgen se le apareció a mi mamá. ¿Aló? La Virgen se le apareció a mi mamá y habló con ella y mi mamá fue sana. La Virgen le hizo el milagro. Esa persona no sabe que el diablo hace milagros, prodigios. Lea 2 Tesalonicenses capítulo 2 para que ahí se dé cuenta de todo lo que hace el diablo. Por eso es que Dios no da garantía de que los milagros le cambien el corazón a nadie.
Entonces un milagro, mire lo que puede hacer, arraigar más a una persona en una religión, por una experiencia o algo que pasó allí, que don Sata es el que está atrás de esas cosas. Dime, Nelson. Pastor, mire que mi señora madre en vida Sí. trajo a mi abuelita de Río Sucio para Pereira, porque por ahí iba a pasar la Virgen, ya, que iba a pasar. Y entonces resulta de que le gastó el pasaje a mi abuelita y la trajo hasta Pereira. Le gastó el pasaje de Río Sucio a Pereira. Y la trajo. Y entonces cuando todos los que eran bien firmes en esas cosas, que veían algo. Sí, los que eran Más fieles. mi abuelita no vio nada. Ajá. Y entonces cuando ya terminó de pasar, que mi mamá dice que vio, entonces le preguntó a mi abuelita, yo qué sé, ¿usted vio la Virgen como pasó de linda y hermosa? Y yo no he visto nada. Uy, así es usted de diabla que no alcanzó a verla. Le dijo a la mamá. Así usted diablo que no vio ni la Virgen. Y ella no vio nada, predestinada seguro. Dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, que Dios lo llamaba a ir allá, a anunciar el Evangelio. Verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía Jasón, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ponle cuidado al cuadro, ¿no? Le dan una visión y le muestran a un varón macedonio, ¿qué? Rogando que pase a Macedonia, ¿cierto? Y que vayan allá y les hablen del Evangelio. Y resulta que llegan allá a la provincia, llevan varios días allí, salen un día de reposo a la puerta donde se hacía la oración a ver si aparecía el varón macedonio. ¿Y quién apareció? Las mujeres se habían reunido. ¿Qué sucede? Este cuadro a mí me enseña que a veces Dios le da una palabra a uno y pasa lo contrario. Aló. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es una palabra de fe. Y cuando tú has recibido una palabra de fe, la fe no ve obstáculos. La fe ve la visión de Dios. La fe no se detiene a analizar los obstáculos. Aló. La fe no ve obstáculos. La fe ve la visión de Dios. Por eso fue que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, y con temor preparó el arca. Y Noé preparó el arca en el pico de la montaña, no en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque Noé vio la visión de Dios y dijo, va a haber un diluvio, y hasta allá arriba de la montaña va a llegar el agua, entonces yo voy a construir el arca allá arriba. Aló. Y por eso cuando él empezó a hacer ese barco en el pico de una montaña y subía con las tablas, se burlaban de él. Y decían que estaba loco haciendo un barco allá en el pico de una montaña. ¿Qué agua iba a mover eso? Aló. Pero diga, él vio la visión de Dios. Entonces él no se agarró a detenerse a las burlas, al escarnecimiento, porque de usted se van a burlar por seguir a Dios. A usted lo van a escarnecer. A usted le van a decir, a ver, ¿y dónde está tu Dios cuando no tengas dinero? Aló. Eso te lo van a decir. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene tu Dios. ¿Estás enfermo? ¿Y el Dios tuyo qué?
No, el Dios mío dijo que por su llaga yo fui curado y sanado, y que ciertamente Él llevó todas mis enfermedades y sufrió todas mis dolencias y llevó todo mi pecado. Así que Él me va a levantar de esta situación. Él me sustenta con la diestra de su justicia. Él no me dejará, me amparará. Esas son las oraciones que hay que hacer cuando estamos así, que Dios nos ha dado una palabra y nos sale lo contrario. Nos salen las cosas adversas. ¿Adversas a qué? A la palabra. ¿Por qué? Porque hay un adversario de Dios que no quiere que nosotros recibamos la palabra. Y ese adversario de Dios siempre va a estar diciendo, ¿y qué dijo Dios? Ah, no, que podemos comer de todos los árboles del campo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él porque ciertamente morirás. No morirán. Él siempre va a contradecirte la palabra y en ti se te van a levantar pensamientos contrarios a la palabra de Dios, argumentos, pirinolitas que le digo yo, que la gente le pone a la palabra para no hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Entonces, aquí no hubo decisión de ellos, se les prohibió 2 veces hablar la palabra. Y lo hizo Dios a través de ¿qué? De que los llenó del Espíritu en ese momento y Dios les puso su sentir a ellos de que no hablasen la palabra en esos lugares. Dice, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, y el Señor abrió el corazón de ella, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así es cuando estemos invitados, hermanos, es que yo quiero que usted venga y me hable la palabra. Porque hay veces uno habla así y se acercan personas, oyentes, que están ahí, son edificados. Y le dicen, don Miguel, yo quisiera hablar con usted. ¿Cuándo? Eso que usted habló ahora. Entonces yo debo orar a Dios y decir, Padre, así como abriste el corazón de esta mujer, aquí en Hechos, abre el corazón de X o Y persona a la que le voy a hablar tu palabra. O si tú no quieres que le hable, dime también. Hello. Si es libre albedrío como está ya menguando, que ya no son qué, este es el ya no vivo yo, que ya no son tus decisiones lo que yo quiero hacer o lo que yo pienso o lo que yo quiero, no. Ahora va a haber una ¿qué? Una guía de parte del Espíritu de Dios. Y cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Jesús les dijo por allá una parábola. Les dijo, cuando uno es joven, uno se mueve y se va para cualquier parte. Pero cuando ya es viejo, te tienen que sujetar y te llevan a donde tú no quieres ir. Te llevan a donde tú no quieres ir. Y esa palabra ahí es un adulto, un viejo espiritualmente. Una persona que ha alcanzado madurez, que ya entiende el lenguaje de Dios, que está renovando su mente con los pensamientos de Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, Dios no pagaron hotel ahí esa noche. La mujer recibió la palabra y los invitó. Le puso Dios el sentir en su corazón que los recibiese. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades,
Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, verso 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué el Espíritu les prohibió ir por allá a esas otras dos ciudades? Porque Dios los necesitaba, era en Filipos. ¿Qué les pasó en Filipos? Llegaron a buscar al varón macedonio. ¿Sabes quién es el varón macedonio? El carcelero. Ese era el hombre de la visión. Y ellos buscando al hombre de la visión, y salieron un día de reposo y estaban reunidas las mujeres orando. Solo las mujeres. Mas sin embargo les hablaron la palabra a ellas, y Dios le abrió el corazón de las mujeres, y esta mujer recibió la gracia, recibió la palabra, el evangelio de verdad, y les dijo: quédense en mi casa. Rogándoles, les dijo que se quedasen en su casa. Y posando allí, salieron. Viene esta mujer: estos son siervos del Altísimo, que les anuncian el mensaje de salvación. Y dele con ese disco rayado. Y ya Pablo, mareado, arrimó y bueno, dijo: esto es un demonio. Esto es un demonio el que habla en esa mujer. Y arrimó y le dijo: bueno, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Me gusta la expresión como está escrito. No le dijo: y ahora mismo suéltala en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué le dijo? Suéltala, sal de ella. ¿Por qué? Porque el poder no está en la gritería, bendecidos. El poder no está en la gritería. Usted cuando ve a esos pastores que parece que tienen alacranes en las patas, porque eso les coge una caminadera y no sé qué, y no sé cuándo, y por aquí, y por allá, y dele, y es impresionando a la gente. Parecen culebreros. Y se quitan el saco, se quitan la corbata, cogen un pañuelo y empiezan a sudar. Y eso es la unción y el poder pues que está ahí derramado y todo eso. Y llevan a la gente al frente y los tiran al piso y la gente se revuelca como con ataques epilépticos. No. Cuando es el poder de Dios manifestado en ti, ¿quién eres tú que estorbas la obra del Dios vivo? Ahora quedarás ciego, para que sea serio. Porque por ahí está esa del mago Bar Jesús. Lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Le está predicando Pablo al procónsul de Roma. Y le está hablando a ese hombre. Y este otro viene a decir: no, eso no es así. Y estorbando. Y no, eso no es así. Todo lo que Pablo decía: no, eso no es así. Entonces le dijo Pablo. Le dijo: ¿quién eres tú que estorbas la obra del Dios vivo? Ahora quedarás ciego. ¡Pum! Quedó ciego el hombre. El Señor lo reprendió. Entonces, ese es el problema de lo que le digo yo, de las costumbres que cogen algunos hermanos en la congregación, que quieren venir a sabotear y que el rayo láser y a jugar. Y un día vengo, después me desaparezco 3, 4 días, 5, un mes, 3 meses. Vuelvo, entro, salgo y todo eso. El día que Dios esté manifestado aquí, porque Dios no avisa. Eso reparte Dios en particular los dones como Él quiere, el día que Él quiere y a la hora que Él quiere. Y Dios se está dando cuenta de eso, de esa persona y de su comportamiento.
Y en cualquiera de nosotros puede hablar Dios. ¿Por qué estorba la hora del Dios vivo? Págate, recójanlo o recójanla. Porque están jugando. Y creen que no pasa nada, no hay temor de Dios. Pero Dios es así y Dios es celoso con sus cosas. A Dios no le gusta que le vengan a meter la mano los hombres a sus cosas, a sabotear. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, a veces las cosas no salen como nosotros planeamos, pero Dios es fiel, porque ellos no fueron a Macedonia por decisión de ellos. El Espíritu Santo les prohibió ir a las otras ciudades para que fueran a Macedonia, y Filipos es la primera ciudad de Macedonia, y allí estaba el carcelero de Filipos, que iba a ser el pastor de la iglesia de los filipenses. Ese carcelero, cuando el terremoto y se abrieron esas puertas y todo, se iba a matar. Y Pablo le dijo, no hagas eso. Y entonces él dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo yo y mi casa? Porque la ley romana, si se volaban 1 o 2 presos, lo mataban a él. Cuando se volaban más de 3, lo mataban a él y a los de su casa. Entonces imagínense, se abrió, fueron todas las puertas y las cadenas se le quitaron del cepo de los pies. El hombre que pensó, dice, se volaron toda esta gente, ahora me matan a mí y a los de mi casa. Y el man se va a traspasarse y Pablo le dice, no hagas, que todos estamos aquí, todos, no hay ni uno que te ha volado. Aló. Y él dijo, ¿y qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice allí que vinieron y le hablaron la palabra a él y a los de su casa, y ellos oyeron el evangelio, la palabra de verdad, y creyeron al Señor y recibieron la palabra, y fue salvo él y los de su casa. Pero tuvieron que hablarles la palabra. Eso no es por descendencia, que porque yo entré al evangelio, entonces toda la cola atrás van a entrar al evangelio. Si son los que más nos perturban, los que más nos tiran rayos, aló, los que más nos critican. Lo que pasa es que usted le han lavado el cerebro, hermano. ¿Por qué no puede pasar un día de la madre con nosotros? Un dominguito que deje de ir allá, porque es que usted mantiene allá metido. Un día del Padre, pues, para agasajarte. Después de que salga a la iglesia, con mucho gusto, pueden hacer su agasajo. Entonces, este domingo no vengo a predicar porque como es el Día del Padre, entonces los hijos van a hacer un sancocho. Entonces me desocupo pues a las 8 de la noche. No hagamos reunión. No, diga Nelson. Apriétalo abajo, no se está oyendo nada. Apriétalo abajo, ahí. Ahí está ya prendido. Aló. De parte de que yo siempre ando buscando empleo, yo digo que no, ya, sí. Acá ser mentiroso. Yo ando con unas tarjetas, si me dan empleo, gloria a Dios. Sí. Pero lo primero que digo es, si me pueden respetar ese horario que tengo para la palabra, ya. Y sí. Uno de parte de la familia de ella me trajo un empleo pasado y domingo, yo no puedo porque el domingo tengo que ir a la palabra. Sí. Entonces fui y conversaba con el que podía cambiar de horario y no quiso ya. Entonces, no hay nada para mí. Pues vino otro sobrino que él paga muy bien, ¿para qué? Es buena persona y todas las cosas, entonces me ofreció otro empleo mejor. Sí. Y entonces le dije yo que yo necesitaba los miércoles y los domingos, y si no, que los domingos. Entonces yo que lo iba a pensar. Cuando vino con la respuesta, yo que no, que porque no podía. En las condiciones que yo le exigía, no podía. Sí. Entonces se acabaron los dos. No hubo nada. Ninguno de los dos trabajos te resultó. Porque pediste miércoles y domingo para congregarte. Sí, y si no el domingo, entonces yo no puedo. Porque no puedo, esas condiciones no te puedo dar nada. Yo, gracias, de todas maneras.
por haberme avisado de ese empleo y todas las cosas, bendecido. Ajá. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor. Aleluya. Altísimo Dios. Dios Todopoderoso. Santo eres tú, Señor. Gracias quiero darte. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has levantado, Padre Santo. Este pueblo, Señor, que son tu iglesia, que son tus adoradores, tus hijos, tu cuerpo, los que tú has llamado, Señor, a esta gracia en la cual nos haces permanecer firmes. Eres tú el que produce esa firmeza, eres tú el que produce la paciencia y la perseverancia, para que las circunstancias no nos vayan a sacar del camino, Señor. Tú dijiste que tú nos enseñas provechosamente, que tú nos encaminarás por el camino que debemos seguir. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno, por el camino que a la vida eterna lleva. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has proveído la sangre preciosa de tu Cordero, y en esta sangre somos aceptos delante de ti, con nuestras falencias, con nuestras debilidades. Tú nos amas, y a los que tú amas todas las cosas les ayudan a bien, porque estos son los que conforme a tu propósito son llamados, y hemos sido llamados para deleitarnos en ti, para disfrutar, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, porque tú haces en nosotros lo que no podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu paz sobreabunde, tu gracia y tu paz sean multiplicadas en la iglesia, en tu pueblo, Señor. Levanta corazones nuevos, métenos en la vida nueva en Cristo. Ayúdanos a morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestros quereres, a nuestros pareceres. Quita todo esto, Señor, de nuestras mentes, y haz conforme a tu palabra con nosotros. Haz conforme a tu palabra, Señor, que tu palabra se haga realidad, se haga vivencia en nuestras vidas, Señor, que podamos conocerte en medio de las adversidades, de las aflicciones, saber que tenemos un Dios todopoderoso, que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que te pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que, Espíritu Santo, glorifícate, manifiéstate, llénanos de la unción, guíanos a toda justicia y a toda verdad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Quedamos despedidos. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Gracias, Dios de la gloria, Dios todopoderoso. Abrazo para todos mis hermanos que están conectados allí. Gracias, Señor. Aleluya.